Canal Altavisión no se hace responsable del contenido de este programa. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, iniciamos una edición más de su programa Hablemos, que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 2 en televisión, un canal de Cope Santos RL. Hoy viernes 2 de noviembre del año 2018. Les saluda a su amigo el licenciado José Aquino Mataporras, y me acompañan además de nuestra invitada especialísima esta noche, la magistrada de la Corte del Tribunal Supremo de Elecciones, doña Eugenia Zamora Chavarría, el doctor Jorge Durán Villalobos. Doctor. Buenas noches, don José Aquiles, Roy, doña Eugenia, gusto tenerla por acá. Buenas noches, amigos televidentes y radioescuchas. Licenciado Roy Naranjo Barca, buenas noches. Buenas noches, don Aquiles, doña Eugenia, gracias por acompañarnos, por supuesto al doctor y a todas las personas que nos siguen cada viernes a través de la televisión y la radio. Doña Eugenia, buenas noches. Muy buenas noches, un gran honor para nosotros desde el Tribunal Supremo de Elecciones y para mí en lo personal estar aquí esta noche, poder dirigirnos a toda la comunidad de esta zona tan linda y tan El honor es nuestro, país. doña Eugenia. Bien, vamos a hablar de salud con el doctor Jorge Durán Villalobos. Bien, empezamos el mes de noviembre y como parte de nuestro compromiso social, vamos a estar tocando mucho sobre el tema de cáncer de próstata, cáncer de pene y cáncer de testículo, ya que el mes de noviembre siempre se dedica a disminuir la incidencia de la mortalidad por ese tipo de enfermedades. Pues hoy vamos a empezar informándoles un poco sobre lo que es el cáncer de pene. Cuando una persona mayor de 55 años que fuma, que ha tenido diferentes parejas sexuales, que ha tenido enfermedades de transmisión sexual o que incluso es portadora del virus de papiloma, adquiere un riesgo mayor de desarrollar cáncer de pene. El cáncer de pene no solamente se manifiesta como otros tipos de tumores, con una pelotita, con una úlcera que no sana, con una irritación que lleva meses, picazón, etcétera, sino que también se puede observar por un engrosamiento en la piel del pene. Una característica pero muy común y que pasa muy desapercibida por la mayoría de hombres a la hora de examinarse. Finalmente, muy importante, personas que tienen fimosis, personas cuyo prepucio no puede bajar para descubrir adecuadamente el glande, tienen mayor riesgo de presentar cáncer de pene. Bueno, doña Eugenia, ¿cómo llegó usted a ser magistrada del Tribunal Supremo de Elecciones? Hablemos un poquito de su vida, vinimos un poquito de su vida. A la orden. ¿Quién es doña Eugenia? Bueno, soy costarricense, nací en San José, en el Hospital San Juan de Dios, ahí en la esquina entre el Paseo Colón y dando la vuelta hacia la iglesia de la Merced. Mi familia es de San José, mi papá del centro, era médico. Previamente había sido farmacéutico y mi madre, que es abogada, estudió Derecho después de que me gradué yo. Es también una parte de su familia cerca del Parque Morazán, del barrio Mon, y otra parte de Sabanillas de Acosta. Entonces, estas partes por varios lados Acosta es el vecino de Tarrazú. Y las hemos recorrido muchas veces. Bueno, estudié en muchos lugares porque mi papá decidió dejar de ser farmacéutico y hacerse médico ya casado, y tuvimos que recorrer con él muchos lugares, sobre todo en la zona sur, primero en Ciudad Cortés, después en San Isidro del General. Existía una cosa que se llamaba la unidad sanitaria móvil, entonces teníamos que recorrer todas estas zonas, ¿verdad? Se mandaba avisar que iba médico y pues mamá y nosotros éramos sus asistentes los sábados y los domingos en esas giras, también hacia la zona sur, como hasta más o menos Volcán de Buenos Aires. Pero la familia de mi padre también, tíos y gente cercana, vivió muchos años en Estados Unidos. Entonces, mis hermanos y yo nos criamos como en mundos aparentemente muy distintos, ¿verdad? Pero
pero muy lindos, muy interesantes. Tuve una infancia muy feliz. Estuve en escuelas públicas, en escuelas privadas, en escuelas rurales, en escuelas urbanas. Y de una manera y otra, pues entré a la Facultad de Derecho. Pertenecí, don Aquiles no me va a dejar mentir, a un grupo que yo siempre digo en todas partes que fue un grupo muy especial. Éramos más o menos unos 110 compañeros. Yo debo ser la peor de todos porque me cuesta mucho asistir a las reuniones, pero fuimos un grupo muy especial, de verdad, de compañeros. De la Universidad de Costa Rica. Carnet 74, usted, ¿verdad, Eugenia? ¿Ah? Carnet 74. 75. 75. 75. Sí, sí, igual. Sí, íbamos, y entonces, un grupo muy especial, nos tocaron varias cosas, no solo en términos humanos, ¿verdad? Éramos, creo yo que todos muy aplicados, estudiantes muy aplicados. Digo que don Aquiles no me deja mentir porque fuimos compañeros. Pero básicamente nos tocaron algunos cambios muy importantes que se avecinaban en el país, en el mundo jurídico en especial, como por ejemplo la entrada en vigencia de la Ley General de la Administración Pública. La universidad y la facultad hizo un experimento con nosotros porque fue la primera vez que dividió a los grupos los 2 últimos años como una especie de área de especialidad, no reconocida en términos académicos, pero fueron 2 años de especialidad aparte de los 5 años de carrera general, de derecho público, derecho privado, derecho penal, derecho internacional público. Y también nos tocó, digamos, empezar a ver una serie de cambios, por ejemplo, en el Poder Judicial. Se empezó a discutir la creación de la ley de la jurisdicción constitucional y finalmente la reforma que crea la Sala Constitucional, cambiando todo el régimen de control de constitucionalidad del país, de manera que esos 2 cambios tuvieron un impacto muy grande en la formación jurídica nuestra también. Bien, nos dice que tenemos que ir a una primera pausa con los colaboradores del canal. Ya regresamos hoy hablando con el Tribunal Supremo de Elecciones, representado por la magistrada Eugenia Zamora Chavarría, vicepresidenta de este cuerpo, de este órgano colegial. Regresamos un instante. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Estamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Altavisión, un canal de Copesantos RL, y con reprise los días miércoles a partir de las 7 de la noche. Hoy conversando con la vicepresidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, la licenciada Eugenia Zamora Chavarría. Antes de que le hagamos preguntas, terminamos rápidamente con la historia de cómo llegó a ser magistrada, doña Eugenia. Bueno, después trabajé muchos años, tanto en el país, en el sector público, en el Registro Nacional como defensora del usuario. Estuve también en el Ministerio de Justicia como viceministra de Justicia y Gracia. Trabajé antes con ACNUR en México, con la Oficina de Refugiados para México. Me tocó toda la repatriación de los refugiados, sobre todo de Sudamérica, pero en especial la recepción de grandes grupos de refugiados, sobre todo mayas y cachiquel, que emigraban, ¿verdad?, por la situación de Centroamérica a México. Y en ese lapso, conocí a quien fue después mi esposo, que era uruguayo, de manera que paré en tierras charrúas muchos años, absolutamente bombardeada por el fútbol, en la casa y afuera, ¿verdad?, porque realmente lo viven con una pasión impresionante, hombres y mujeres. Mis hijos nacieron allá, de manera que tengo costarricenses, uruguayos en casa. Y después trabajé a mi regreso en Costa Rica, algunos años di clases en la Universidad de Costa Rica, en la Facultad de Derecho, también en la Universidad Libre de Derecho en San José. Y estuve trabajando también en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. De manera que cuando se presentó el concurso en el año 2005, la Corte empezó el inicio justamente de concursos para el nombramiento de magistrados del tribunal. En el año 99
En ese proceso concursal se estrenó, por ejemplo, nuestro presidente, el doctor Sobrado. Antes eran designaciones, digamos, que constitucionalmente son posibles para el órgano colegiado que tiene que hacerlo, pero la Corte en ese año 99 resolvió empezar a elegir a partir de concursos. Fuimos 49 concursantes y pues tuve el honor de que la Corte Suprema de Justicia considerara que mi nombramiento era el que correspondía en ese momento. En Uruguay trabajé con un organismo especializado de la OEA, con el Instituto Interamericano del Niño, y he trabajado, digamos, con población privada de libertad, he trabajado mucho en derechos de la mujer, he trabajado mucho en derechos de la infancia, con refugiados. Todos son caras de la misma moneda, somos todos caras de la misma moneda. Creo que puedo decir pues que es un trabajo de muchos años, de larga data, más de 35 en temas de derechos humanos. En fin, esta es la vicepresidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, por eso está ahí y con mucho honor, con mucho merecimiento. Cuando decía que sí, realmente fue un grupo extraordinario de compañeros, podemos nombrar montones, los que hoy viven o están en la vida política nacional, pero nos llevaríamos aquí todo mayor rato mencionándolos. Entonces vamos a continuar, doctor. Bueno, entrando ahí en materia un poco polémica. El 14 de mayo, en un comunicado de prensa, se anuncia que se va a permitir el cambio de nombre y eliminar de la cédula el tema del género. ¿Cómo está este asunto? Ya se está dando la práctica, pero tengo entendido que algunas personas han tratado o han puesto algunos recursos de amparo al respecto. ¿Cómo vamos con eso? Bueno, creo que los recursos de amparo han sido interpuestos en la Sala Constitucional, ¿verdad? No tenemos amparos electorales porque si bien el constituyente del 49 adscribe el registro civil al Tribunal Supremo de Elecciones, es uno de sus órganos electorales, es lo cierto que la materia civil el tribunal aborda desde el punto de vista administrativo. La última palabra allí sí la tiene el juez ordinario o el juez constitucional ordinario, en este caso la sala. Pero todo esto se origina en pues la consulta que planteó, ¿verdad?, que interpuso el gobierno de Costa Rica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana emite su opinión consultiva en enero de este año. Y en esa opinión consultiva básicamente toca varios temas, ¿verdad? El tema del cambio de sexo, el tema del cambio de nombre y el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo. Lo que pasa es que la legislación costarricense regulaba y le daba encargos sobre cada uno de esos temas a diferentes órganos del Estado. El tribunal acusó recibo de esa sentencia, que en general en otros lugares la opinión consultiva que emite la Corte no tiene, digamos, vinculatoriedad jurídica. Pero en Costa Rica la Sala Constitucional, ya en una jurisprudencia de larga data, ha sostenido que cuando la opinión consultiva la interpone el Estado costarricense, es por lo tanto vinculante para el Estado. Y en esa sentencia la Corte efectivamente da una serie de criterios sobre lo que entienden son derechos convencionales, es decir, que para que Costa Rica cumpla los derechos humanos que están establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, tiene que proceder a regular esos temas. A ese momento el tribunal, como registrador civil, es decir, como administrador público, ¿verdad?, porque la función de juez es solamente en materia electoral, no en materia civil. El tribunal tomó una serie de acuerdos pasada la elección, así lo anunció porque nos pareció que no era un tema que debía contaminar, digamos, el proceso electoral que estaba en curso. Y en esos acuerdos que se tomaron, por acá tengo la fecha, ahora se la localizo exactamente, básicamente el tribunal definió en algunos de los temas esperar a el pronunciamiento que le correspondía a la Sala Constitucional, ¿verdad? Como Contralor de Constitucionalidad es el que debía indicar cómo debía aplicarse o no esa sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
pero en lo que correspondía, digamos, que estaba bajo nuestra autoridad, en este caso civil, el tribunal emite una serie de, básicamente revoca el reglamento pertinente a los efectos de poder cumplir en la medida mayor posible algunos de los estándares que fija la Corte Interamericana, esperando el resultado, digamos, de la sentencia de la Sala Constitucional. Entonces, en ese sentido, el tribunal mantuvo a ese momento en la base de datos civil el sexo de las personas. Ahora, recientemente, hay una sentencia de la Sala Constitucional que nos ha ordenado quitarlo de la base pública, digamos, ¿verdad? Solamente tendrán acceso a ello por razones de salud o por alguna razón de orden judicial, algunas personas específicas, pero no conocemos todavía el fallo en su totalidad, solamente el por tanto. De manera que eso cambió el reglamento del tribunal. Por otra parte, el tribunal sí ordenó quitar el sexo de la cédula de identidad. Allí hemos tenido algunos problemas técnicos por los cuales no se había hecho inmediatamente, pero debe estar fuera de, es decir, realmente no le corresponde al Estado a la hora que una persona se identifique ordinariamente definir qué es, ¿verdad? Ya había antes de la sentencia de la Corte una reglamentación del tribunal en donde se le reconocía la definición identitaria por género a las personas que así lo manifestaban en la fotografía y en el nombre en la cédula. La Corte Interamericana dice en esa sentencia que no será necesario, como sí lo establece la ley de la jurisdicción, el Código Procesal Civil, ¿verdad? En lo que llamábamos antes trámite de jurisdicción voluntaria o no contenciosa, que para efectos de poder cambiar el sexo en el registro civil debía de intervenir la orden de un juez previa intervención quirúrgica médica. La Corte ha establecido que esto es contrario a la Convención y a los derechos humanos. De manera que, y luego vino la sentencia de la Sala Constitucional que prohija todo lo que dice la Corte Interamericana y dimensiona, lo que se llama en derecho, se dimensiona la sentencia, es decir, el juez tiene en ese caso la potestad de decir, mire, esto se va a aplicar hacia atrás o hacia adelante o de esta forma o entiéndase de esta manera. Entonces dimensionó la sentencia en el sentido de que le ordena a la Asamblea Legislativa proceder a legislar de acuerdo al fallo de la Corte Interamericana en aquellos aspectos, digamos, donde haya un margen para el legislador. De manera que entiendo que la Asamblea Legislativa está a la espera del fallo integral de la Sala, porque se conoce el por tanto, a los efectos de poder entonces, dentro del marco que fijó la Corte Interamericana y la Sala, terminar de definir, digamos, esos temas. Estaría pendiente todavía, doctor Rey. Hay algunas cosas pendientes por delante, pero se va avanzando, digamos, en el tema. Doña Eugenia, en un término muy general, ¿qué es qué hace el Tribunal Supremo de Elecciones? Porque, como lo mencionaba usted, muchas personas lo relacionan a renovar la cédula y a contar votos, ¿verdad? Pero en términos muy generales, ¿cuál es la función del Tribunal Supremo de Elecciones? A mí me gusta siempre contar, digamos, en referencia a los hechos del 48 que mencionaba don Aquiles, ¿verdad? Que origina un nuevo pacto social y político entre nosotros, los costarricenses, con la creación de una nueva constitución política. Yo creo que explicar un poco cómo el constituyente originario, ¿verdad? Crea este órgano constitucional sui generis, ¿verdad? Un órgano constitucional. Del artículo 9 dice el gobierno tendrá 3 poderes independientes entre sí, pero también tendrá un Tribunal Supremo de Elecciones que ostentará ¿verdad? El rango de los poderes de la República. Entonces, de alguna manera crea un sistema cuatripartito de poderes, ¿verdad? Recordemos que Locke lo crea en Inglaterra y que son 2 poderes, después lo perfecciona Montesquieu en Francia y dice que son 3. Bueno, en nuestro caso, de hecho, somos 4 y de derecho. Hay algunos países en América Latina donde son 5.
El constituyente le quita el registro ahorita nos civil. explica porque tenemos que ir otra vez. Vea qué rápido, Ok, Eugenia. sí, que es Sí, terrible es esto. terrible el tiempo y son temas muy interesantes que la gente quisiera saber, porque aunque usted dijo hace un rato que mucha gente conoce, no es así, ¿verdad? No es así. Y Hay que decirlo todo el tiempo. hay que estarlo repitiendo. En todo caso, para los que están viendo el programa y quieren conocer las funciones del tribunal, también está en la Constitución Política a partir del artículo 99 constitucional. Vamos a una nueva pausa y regresamos con una cita con el Tribunal Supremo de Elecciones, hoy con la licenciada Eugenia Zamora Chavarría, vicepresidenta del Tribunal Supremo de Elecciones. De esas sierras de Tarrazú, y quiero invitarlos sinceramente para que no perdamos el programa todos los viernes, al programa Hablemos en Alta Visión. Creo que vamos a disfrutar y aprender mucho. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por el canal 2 de Televisión, canal de Copesantos RL. Hoy conversando con la vicepresidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, la magistrada Eugenia Zamora Chavarría. Un saludo allá en Copey de Dota a don Gustavo Rolando Porras Monge, que ya lo recibió, para que usted testiga, unos deliciosos aguacates a doña Eugenia. Yo voy a tener que quedarme a vivir por acá porque realmente. Lleva todo aguacates de Miguel exquisito. Padilla, lleva café de Miguel Padilla, lleva aguacates de Rolando Porras. Y yo quiero también agradecerle a don José Alberto Flores, que ahora estuvo con doña Eugenia en San Marcos atendiéndola, porque llegó un poquito antes. Y a la vez también porque nos ha hecho aquí un buen reporte de lo que hace o funciones del Tribunal Supremo de Elecciones, que son los que estamos Tribunal Supremo de Elecciones, que son los que estamos aquí analizando con doña Eugenia. Hay una pregunta pendiente y tal vez aprovechar, porque aquí también hay otra por WhatsApp de don Gustavo Elizondo de Santa María Dota, que le pregunta a doña Eugenia que cómo califica la magistrada la injerencia de la Sala Cuarta, Sala Constitucional, en materia electoral. Ahí tiene doña Eugenia, pero lo que te estaba contestando don Roy, con una capacidad de síntesis importante, porque si no, no vamos a abarcar muchos Qué temas. difícil, ¿verdad? Pero bueno. No, Eso es muy importante. Porque eso así es muy la importante. tendremos otra vez muy pronto. Encantadísima, sería un gran honor. Es muy importante porque creo que eso sí explica muy bien las funciones del tribunal. El constituyente le quita el registro civil al Poder Ejecutivo. En la nueva Constitución del 49, recordemos que una parte final de la anulación de esa elección tiene que ver precisamente con el manejo del registro civil en ese momento, una de las causas, digamos, finales del Que estallido era de del la año guerra. 1888, el registro civil. Exactamente, es uno de los más antiguos de América Latina. Este año cumplimos 130 años, 131. El Ejecutivo le quita también el nombramiento de los magistrados, que había un tribunal electoral creado en el periodo de Teodoro Picado, en el Código Soto-Harrison, que se le llamaba el Código Electoral, por el papel de don Fernando Soto-Harrison en la redacción de ese código, pero eran de nombramiento del Poder Ejecutivo. En tercer lugar, le quita a la Asamblea Legislativa la potestad de interpretación auténtica en materia electoral y le dice al tribunal: usted de ahora en adelante será el órgano constitucional que interprete la normativa electoral, particularmente constitucional y electoral. A su vez lo encarga de otorgar el financiamiento público, es decir, el financiamiento del Estado para los partidos políticos, esto posteriormente el constituyente derivado en una reforma del año 58. Entonces, y le dice: usted se tiene que encargar de todos los asuntos relativos al sufragio. ¿Qué significa eso? Por muchos años significó, uno, administrar las elecciones. Contar votos es una parte de la administración electoral, por supuesto, seguramente la más importante, porque es la que refleja la voluntad popular. Pero para llegar a contar esos votos hay que hacer un montón de trabajo previo que organice, que permita que esa gente los emita, ¿verdad? El ciudadano, la ciudadana. Y por otra parte, lo encargó también de ser el juez electoral.
Entonces tenemos varios sombreros, ¿verdad? Casi todos vienen desde la Constitución Política del 49, con excepción del tema del financiamiento público estatal, que se introduce posteriormente por el legislador en su función de constituyente derivado, no originario. Son varios sombreros, pero ciertamente dos ejes centrales, y ahora el Código Electoral del 2009 agrega un tercer eje, son el ser el registrador civil de la nación, ¿verdad? Y por otra parte, el administrador y juez electoral, en dos organismos electorales separados, y ahora el Código le agrega una función de formación y capacitación en democracia. Para eso crea el legislador en el Código el Instituto de Formación y Estudios en Democracia, conocido por sus siglas IFED, a cargo del doctor Hugo Picado León, un extraordinario jurista. Y el IFED no solamente emite una serie de cuadernos, libros, investigaciones, sino que además fundamentalmente el legislador le encarga capacitar y entrenar en formación democrática a partidos políticos, a sus miembros, a sus militantes, simpatizantes, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de sociedad política. Tiene 8 años de existencia y ha hecho un trabajo enorme. Estos cuadernos que mencionaban ustedes al inicio justamente son parte de esas publicaciones e investigaciones del IFED, pero el trabajo central es permanentemente enseñar, formar, capacitar a la gente, bueno, qué es la democracia, qué es el sistema electoral para la democracia, qué papel juega el tribunal. Y quiero agregar que para nosotros ha sido un gran honor este año que el Índice Mundial de Transparencia Electoral, que es un índice que se crea a partir de 49 indicadores por la Universidad de Harvard y la Universidad de Sydney, nos clasificó como el 6º organismo electoral en el mundo, el 5º, únicamente antecedido por 4 organismos electorales nórdicos, Finlandia, Islandia, Noruega, en el mismo nivel de Alemania, Suecia y Holanda, y en el caso de América Latina en primer lugar, seguido por Uruguay, Chile y Canadá. Esos 49 indicadores precisamente analizan 11 temas centrales: normativa, organización electoral, resolución de casos judiciales, jurisdiccionales, formación de la gente, tipo de juntas electorales, distritación electoral, cómo se dividen las juntas electorales, documentación para votar, escrutinio. Es decir, es un análisis muy, muy profundo y, bueno, para nosotros fue algo extraordinario. Nos tomó de sorpresa en el sentido de que no sabíamos que veníamos calificados así, y creo que eso es un logro país, creo que es una marca país. Dice don Jesús Barbosa, un saludo a mi jefa, él es el jefe de cédulas y del registro civil. Dice que ahora como institución, amo la institución para la que trabajo y nos debemos a los ciudadanos. El licenciado Jesús Barbosa, que siempre está pendiente del programa. Un saludo, Jesús, cómo no, me ha tocado estar con él estrenando nuevos sistemas de cédulas hace un tiempo para acá. Y a don Gustavo Elizondo no tengo el gusto de conocerlo, he leído muchas de sus intervenciones en la prensa escrita, de la que entiendo que es asiduo escritor. Sí, hay 2 órganos constitucionales que tienen el papel de jueces, uno especializado, el Tribunal Supremo de Elecciones, el otro el juez constitucional de control constitucional, que tiene a su cargo también el control de la normativa electoral, ¿verdad? No así la defensa de los derechos político-electorales que corresponde al tribunal por la vía de amparo electoral. Sí ha habido una historia, ¿verdad?, de que va y viene. Yo lo quiero entender como, por una parte, eso forma parte del juego de los frenos y contrapesos que un sistema de un Estado de Derecho debe tener. Por supuesto que a veces hay cosas que no nos parecen, otras que sí, pero el tribunal ha sido respetuoso y ha privilegiado la necesidad de que haya un diálogo interjurisdiccional, es decir, un diálogo
institucionalizado entre sentencias de ambos tribunales que se hablen. La última sobre paridad horizontal es un ejemplo de ello, ¿verdad? El tribunal entendió que la sala se había metido en la interpretación de la normativa electoral y anuló resoluciones del tribunal sobre el tema de género y paridad, pero igual el tribunal emite luego una resolución donde, reiterando sus funciones constitucionales, sin embargo toma nota y acata la resolución de la sala constitucional. Doctor. El tema del voto electrónico, ¿cómo canalizar para 3.1 millones de votantes ese sistema que se habla de que podría triplicar el costo de una elección? En primer lugar, es importante señalar que Costa Rica tiene lo que se denomina el voto domiciliar. ¿Qué significa eso? Que nuestro constituyente y nuestro legislador han privilegiado que los votantes de una circunscripción electoral tengan una relación con las autoridades que van a elegir. Si es un síndico, ¿verdad?, en su distrito, si es un concejal municipal de distrito en su consejo, si es un regidor en su cantón o el alcalde, si es un diputado, aunque se elige por provincia y hay una cercanía, recordemos que la Constitución dice que se elige por provincia, pero que representa a la nación. Y por supuesto, la presidencia y vicepresidencia de la República, que son nacionales también. El voto electrónico no significa, en primer lugar, voto online necesariamente. Yo me imagino que tarde o temprano en esta sociedad informatizada, todos llegaremos tarde o temprano a un voto electrónico y a un voto online. Lo que el tribunal ha estudiado todos estos años ha sido que contamos con 3 o 4 estudios de factibilidad sobre el voto electrónico que no es online, porque para que pudiera ser online, primero tendría que reformarse que el voto no sea domiciliar para yo poder votar desde cualquier lugar y no desde el lugar de mi circunscripción electoral. Segundo, los estudios de factibilidad, donde hemos observado el voto brasileño, hemos hecho trabajos en conjunto con el Instituto Tecnológico de Costa Rica, hemos tenido aquí autoridades de los países expertos en esta materia. El último estudio de factibilidad más o menos nos indicaba que costaba $40 millones. En un país que tiene la situación, digamos, las penurias que tenemos ahorita. En este momento, ¿verdad? Y ya lo traíamos hace un tiempo, el tribunal lo descartó desde el año pasado por entender que en este momento no afecta el proceso electoral, de manera que lo hemos abortado por el momento. Temporalmente. Y vamos a ir a la última pausa con nuestros colaboradores y ya regresamos hoy hablando con la vicepresidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, la licenciada Eugenia Zamora Chavarría. Regresemos en un instante. Hola, ¿cómo están? Les habla Carlos Alvarado, presidente de la República. Quisiera invitarlos todos los viernes a las 6 de la tarde a ver el programa Hablemos en Altavisión. Así que invitados. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 de Televisión, un canal de Copesantos RL, con reprise los días miércoles a partir de las 7 de la noche y luego en YouTube a partir del día miércoles en la tarde. Don Roy, unos saludos a los muchachos que están aquí con Sí, tengo una preguntita y claro, agradecer a estos 3 muchachos de León Cortés, Mauricio Granado, César Arias y Anthony Rivera que nos acompañan hoy acá en el canal. Y quisiera preguntarle... Vamos a montar un programa en YouTube. Sí. Vienen a conocer cómo funciona el canal. Y a doña Eugenia, pues rápidamente, tal vez porque ya se nos acabó el tiempo, el Cuerpo Nacional de Delegados. Eso también yo quisiera aprovechar, no sé si el doctor tiene una para que doña Eugenia se monta en el... No, un tema que también para se puede mencionarlo es el tema de la población indígena, que aquí en nuestra zona es importante. No sé cómo va este asunto han habido unas brigadas, unas campañas binacionales. Y la mía es el tema del financiamiento de los partidos políticos, porque ahora con todo este enredo de que partidos que se segregan y todo lo demás, pareciera que hay con derecho a una importante cuota política o económica,
pero al final de cuentas tampoco tiene una estructura que venga a sustentar qué es lo que van a recibir de dinero. Entonces, pareciera que hay un abuso ahí o algo que no está bien de la forma que se están financiando los partidos políticos. Ya que cada tema da un programa, aquí les así. No, pero tiene que es 1 minuto y medio para cada uno, doña Eugenia. No, eso es terrible, es una limitación terrible. El Cuerpo Nacional de Delegados, como dice nuestro presidente, el doctor Sobrado, es de los pocos ejemplos que hay en este país de voluntariado cívico nacional, ¿verdad? Fue creado en ese código Soto Harrison precisamente para que todo lo que fuera en ese entonces, el control de calles, ¿verdad?, el orden ante las juntas receptoras, etcétera, en momentos de la elección del 46, que se avecinaban para la elección del 48, muy complejos, con una policía, con una gran formación militar en ese entonces, con ejército también de por medio, de manera que el control y la observación electoral fueran en las manos de un cuerpo civil. Ese es su origen. Tiene rango constitucional, ¿verdad? Es voluntario, cívico, ellos no cobran, pero son funcionarios públicos de confianza, y de alguna manera siempre se dijo son los ojos y los oídos y la boca del tribunal, ¿verdad? Y yo conozco muchos que lo hacen con un cariño, con un amor, y se dedican. Pero además ustedes no saben, ahí ha hecho también un trabajo extraordinario don Sergio Donato, que es el jefe nacional en este momento del Cuerpo Nacional de Delegados, las capacitaciones que ellos llevan a cabo con el IFED, con el registro electoral, durante todo el tiempo, preparándose para cada proceso electoral, de manera que también ellos están activos permanentemente, no solamente en el proceso de una elección. El proyecto Chirriticos surge a partir de un acuerdo justamente entre el Tribunal Supremo de Elecciones y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ¿verdad? La idea es no tener población apátrida en el país, de manera tal que cada vez que detectamos, digamos, algún grupo que eventualmente pudiera no tener registro civil y no tener una nacionalidad, que es un derecho también humano y fundamental, el tribunal intervenga inmediatamente de manera de que se puedan hacer todos los trámites que están a nuestro cargo, si dependen de cuestiones civiles o si es una persona apátrida cuya declaratoria corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores, pero el tribunal ha trabajado muy de cerca con el Ministerio en este tema. Ahí hay grupos importantes de indígenas, sobre todo la población Nove Goblé, ¿verdad?, que es migrante laboral entre las fronteras de Panamá y Costa Rica, que vienen hasta por esos lados, ¿verdad?, de manera tal que a veces más que todo, eso está en coordinación también con el Tribunal Electoral de Panamá y su registro civil. Ellos siguen el mismo modelo nuestro, de un tribunal que tiene el registro civil a su cargo. Y entonces las bases de datos de ambas partes, ambos países registran si tienen o no nacionalidad, si son apátridas, o a veces en Alto Telire y en zonas donde por la migración hay hechos vitales o actos civiles que no se registran, ¿verdad? Hay zonas muy de difícil acceso. Y financiamiento, que lo dejo de tercero, es el más complejo. Aquí les 1 minuto y medio no alcanza, pero uno de los grandes avances del Código Electoral del 2009 fue precisamente crear un sistema mucho mejor de controles para el financiamiento partidario. Antes esto estaba, la revisión y liquidación de, por ejemplo, los gastos de campaña estaba en manos de la Contraloría General de la República, pero la palabra final sobre la asignación de recursos la tenía el tribunal. Eso se pasa al tribunal después del Código del 2009. Hay un departamento de financiamiento dentro del registro electoral muy sólido, muy robusto, con más de 50 funcionarios especializados, contadores públicos. El código le exige a los partidos también que ahora sus liquidaciones deben venir auditadas por un contador público autorizado, previamente registrado en la Contraloría General de la República. De manera que yo diría que los problemas que tenemos en el diseño de financiamiento, que es constitucional, ¿verdad? La ley lo desarrolla, pero el diseño central está establecido en la Constitución.
Tenemos un régimen mixto, financiamiento público-privado, un régimen que por esencia es de reembolso. El partido tiene que gastarlo a través de su cuenta única y después comprobar el gasto para poder recibir el reembolso, con la excepción de la contribución adelantada para la campaña. En la elección nacional no la tiene la municipal. Y finalmente tenemos un régimen que tiene muy buenos controles y que hoy, a diferencia del código anterior, estableció sanciones. El código anterior no las tenía. Un expresidente del tribunal decía que era una ley sin dientes, don Oscar Fonseca. El nuevo código tiene esos dientes, de manera que hoy hay la posibilidad de que si hay infracciones a la normativa, entrarán ya sea las multas por contravenciones que le corresponden al registro electoral o delitos que le corresponden al juez penal. Eso en otros países el juez electoral es también el juez penal electoral, pero en Costa Rica el constituyente nuestro privilegió que las garantías penales aún en lo electoral estén en manos del juez penal. Ahora, eso no significa que el régimen es perfecto y que no hay problemas como usted señala, pero quizá vienen dados por la dificultad de los partidos de poder accesar al financiamiento público. Ese es uno de los temas del diseño constitucional, que ya hay como 3 o 4 proyectos que han planteado cambiarlo. Otro es el acceso en condiciones de equidad a los medios de comunicación para todos los partidos políticos, grandes, medianos y pequeños. Esto nos lo ha criticado tanto el índice electoral al que hacía referencia antes de Harvard y Sydney, y nos lo ha criticado la OEA en las misiones de observación del 2014 y del 2018. Si la parte publicitaria la manejan directamente el tribunal con una situación de equidad, no habría tanto abuso como el que se está presentando ahorita, donde hay gente cobrando todavía platas por temas de publicidad. Estamos ahora en el proceso de la asignación del dinero de campaña de esta elección. Nos lleva 8 o 9 meses. El problema central es que casi un 40% del gasto de campaña tiene que ver con medios de comunicación. El problema central es el derecho del ciudadano y de la ciudadana de accesar a todas las ofertas políticas que se le hacen en condiciones de igualdad. El tribunal presentó un proyecto sobre este tema, un proyecto sobre franjas electorales en el 2013 ante la Asamblea Legislativa, pero está allí en la corriente legislativa sin que se haya todavía pronunciado ninguna asamblea al respecto. Ha generado también mucha controversia desde los medios de comunicación, pero bueno, si no es ese, deberá ser otro. Porque por un lado los partidos tienen cada vez más dificultad de accesar, de cumplir los requisitos constitucionales y legales para accesar al dinero, y por otra parte de establecer condiciones de equidad en la contienda para todos los actores y ciudadanos. Bueno, se nos está acabando ya el tiempo, doña Eugenia. Me gustaría alguna reflexión suya ya para concluir acerca de lo que hace el Tribunal Supremo de Elecciones, este acercamiento que usted hoy ha tenido con la zona de Los Santos. Son 9 cantones realmente, porque estamos en Acosta, Puriscal, Acosta, Puriscal, Dota, Tarazú, León Cortés, parte de Acerrí, Mora, parte de Cartago. Parte de Mora también. Y entonces sí es importante que nos deje un mensaje, doña Eugenia. Bueno, eso que señalaba yo cuando hablaba de este índice mundial, yo quisiera reforzarlo aún más en este mensaje final, de que esa calificación que nos han hecho, ¿verdad? Por supuesto que en ese trípode que estableció nuestra Constitución, ¿verdad?, del proceso electoral, un órgano electoral con experiencia, confiable, que no es confiable por las personas que estamos transitoriamente, sino por la experticia y por la institucionalidad que ha desarrollado. El año entrante son ya 70 años, junto con la Constitución política y junto con el sufragio femenino, ¿verdad?, que recién se nos aprueba y se nos reconoce en el 49. Por otra parte, se asienta en un órgano electoral especializado, con experiencia, en los ciudadanos que deben acudir a las urnas, ¿verdad?, y en los partidos políticos, que son el medio que nuestro constituyente ha establecido para la participación ciudadana.
Ese índice creo que reconoce esa marca país, ese ADN que tenemos los costarricenses y que significa que más allá de las dificultades, los problemas que tengamos en los diferentes periodos, en los diferentes gobiernos, desde la elección que se hizo por la Constitución de Cádiz para elegir regidores en 1813, cuando se eligió a don Florencio del Castillo como nuestro representante ante las Cortes de Cádiz, el costarricense entendió, vea que aún fue antes, presidente de la Corte de Cádiz. Sí, aún antes de ser república independiente, el costarricense entendió que sus autoridades deben ser electas en comicios libres, disputados, transparentes. Ese ejercicio democrático tan importante, que no es el único, ¿verdad?, pero es una condición sine qua non para activar la democracia, es un proceso permanente que nos exige estudiar siempre, que nos exige involucrarnos en la cosa pública, que nos exige estar permanentemente sabiendo qué pasa en el país. De nuestra parte, doña Eugenia, y cómo nos involucramos en que el eso. día allá en el tribunal, realmente el pueblo se siente protegido con este tribunal que tenemos. Bueno, los que antes hemos tenido también son un ejemplo para la democracia costarricense y del mundo. Por eso se le llama el cuarto poder de la República al Tribunal Supremo de Elecciones. Y bueno, lo que usted me decía, que bajando de las gradas para llegar a dar los resultados, entre grada y grada venía otro montón de votos ya contabilizados, y eso fue muy importante, y eso creo que el país lo aprecia. Muchísimas gracias, doña Eugenia, y una felicitación para ustedes porque realmente hacen un trabajo encomiable. Y sabemos que estamos en muy buenas manos con este tribunal, ¿verdad? Muchísimas gracias a ustedes, un gran honor, y sí les aseguramos que todo lo vemos con muchísimo Y espero cuidado. que podamos tomar café mejor del que me tomé aquel día allá. Bueno, algún de Miguel defecto Padilla, teníamos allá, que y tener. y que coma aguacates con tortillita, aguacates de la finca de don Rolando Porras. Cómo no, muchísimas gracias, y procuraremos estar más a menudo acompañando a nuestra gente de Y la agradecerle región. a don Luis Antonio que nos haya mandado este material para nuestra colección de Sí, libros. expresamente ha pedido que se los hiciéramos llegar a ustedes. Bueno, muchísimas gracias, don Eugenia, muy amable. Muchas gracias, buenas Llega noches. aquí don la Roy, última edición más del doctor programa Román. Hablemos. Muchas gracias, doctor, muchas gracias, don Roy. Yo digo 8 con el economista don Vidal Villalobos. ¿Qué pasa con el dólar? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Hay que tener temor o no hay que tener temor? Eso nos lo explicará don Vidal Villalobos, el economista del programa Hablemos de hoy en 8, en una edición más de su programa Hablemos. Buenas noches y muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias.